Buenas tardes, me llamo Deli Falcones y les voy a exponer sobre los vicios del lenguaje. Entonces empecemos aclarando qué son los vicios del lenguaje. Son todas aquellas formas o construcción de empleo del vocabulario de manera inadecuada que pueden dificultar la interpretación correcta de un mensaje. Involucra tanto la disección como el vocabulario, pues comprende todos los factores que alteran el flujo normal de la comunicación. Entre los vicios más comunes tenemos lo que es la anfibología, los barbarismos, el lequeísmo, la impropiedad, el pleonasmo, el solicismo y el vulgarismo. A continuación hablemos un poco de lo que es cada uno de ellos. Como primer punto tenemos la anfibología. ¿Qué es la anfibología? Es elemento de frases con más de una interpretación. También se denomina o se llama disemia o polisemia, y disemia que tiene más de un significado y polisemia que tiene varios significados. La anfibología puede dar lugar a importantes errores de la interpretación si se desconoce el contexto discursivo del enunciado anfibológico. También suele ser un recurso para sofisticar. Una característica de la anfibología es su ambigüedad. Pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, se vende un mantón para la señora de Manila. ¿Quién es de Manila? ¿Se trata del típico mantón de Manila o por el contrario, de una mujer de Manila? La manera correcta de decirlo puede ser, se vende un mantón de Manila para la señora. El perro de Mozart. ¿Se refiere a que Mozart tenía un perro o a que lo es? El cerdo del niño. ¿El niño es un cerdo? ¿O el cerdo pertenece al niño? Como dato un poco extra, podemos decir que en la filología se observa y se puede sugerir como más una interpretación. Para evitar esto es necesario volver a escribir las palabras y acomodarlas de la manera en la que queden claras, la manera más clara posible. Barbarismo. Con barbarismo denominamos todos aquellos errores, incorrecciones lingüísticas que incurrimos en errores de escribir o al hablar o al pronunciar una palabra. Así pues, son consideradas barbarismo todas aquellas palabras, expresiones, construcciones sintácticas que no se adecúan a las normas gramaticales de la lengua, ya que adicionan, omiten o transponen letras, sonidos o acentos. La palabra barbarismo también puede usarse como un sinónimo de barbaridad, es decir, aquellas palabras que por su impropiedad o temeridad resultan imponentes. Tenemos algunos tipos de barbarismo, existen varios, los cuales son prosódicos, sintácticos y ortográficos. Cuando hablamos de barbarismos prosódicos, son aquellos en los que se cometen en la dicción o las impropiedades en la forma de articular o determinar sonido. Como ejemplo de ellos tenemos yendo por yendo, jalar por alar, insecto por insecto, prever por prever, haya por allá. Barbarismo sintáctico. Son barbarismos sintácticos aquellos en los cuales se corrompe la concordancia e el régimen de la construcción de palabras, oraciones o modismos. Por ejemplo, en relación a en lugar de, en relación a en lugar de, en relación con o en relación a. Entonces podemos que mismos llama antes de que vengas en lugar de llama antes de que venga. ¿Ya? Dequeísmo, por ejemplo, dice yo opino de que no es bueno en vez de decir yo opino que no es bueno. Oraciones impersonales. También tenemos oraciones impersonales que dice ayer se llegaron a los 30 grados. A los 30 grados en vez de decir ayer se llegó a los 30 grados. Barbarismos ortográficos. Los barbarismos ortográficos son aquellos que implican faltas a las normas de la lengua en la correcta escritura y la formación de las palabras. Se da no solo con palabras, sino con la lengua propia, también con extranjerismos no adaptados a las normas gramaticales. Por ejemplo, ande por anduve, del verbo andar. Dijiste
por dijiste del verbo decir, descomponido por descompuesto del verbo descomponer, monstruo por monstruo, estuve por estuve del verbo estar. Tenemos como tercer punto el dequeísmo. ¿Qué es el dequeísmo? Es un concepto que usa la gramática para nombrar la utilización de manera incorrecta de la expresión de que. La noción, por lo tanto, se refiere a una manera indebida de la preposición de junto al que en una misma oración. En los tiempos que corren, el dequeísmo se ha convertido en uno de los errores gramaticales más frecuentes por parte de los ciudadanos tanto de América como de España. Ejemplo tenemos, Eduardo me ha contado la manera correcta en la que se debería decir es, Eduardo me ha comentado que llegará el viernes por la mañana. Esa es la manera correcta. Ahora la manera incorrecta o la manera en la que se suele cometer el dequeísmo es la siguiente. Eduardo me ha comentado de que llegará el viernes por la mañana. El de que está incorrecto, ya que este caso no es normativo. Cuando se tienen dudas sobre la expresión, es necesario seguir los siguientes pasos para indicar qué es lo correcto. Cuando no sabemos si una frase suele llevar o no la dualidad de más que, lo que debemos hacer es convertirla en interrogativa. Así, este es el último caso a ser necesaria que se forme la suma citada, es obligatoria utilizarla. De la misma manera también se logrará saber cómo hay que decir correctamente el uso de una frase al respecto si podemos sustituirla, lo que es la oración subordinada o sustantiva, por un pronombre de tipo demostrativo como eso o esto. Otro ejemplo, decimos creyó que el circuito era más complejo en lugar de creyó que el circuito era el más complicado. Los vecinos sostienen de que la seguridad es deficiente. Lo correcto sería decirlo. Los vecinos sostienen que la seguridad es deficiente. María afirmaba que el cuadro era robado. María afirmaba de que el cuadro era robado. La manera correcta es María afirmaba que el cuadro era robado. Podemos afirmar tantas acciones vinculadas a la expresión y el pensamiento. Se debe indicar, explicar, analizar, etc. Los imperativos, mandar o ordenar. Las percepciones, vislumbrar, intuir, entrever. Las emociones, alegrar y lamentar. Debe aparecer en oraciones de que no empleen la forma de que. El profesor dice que regresemos al salón. Mamá nos ordenó que no salgamos de casa. Intuyó que habrá problemas. Me alegra que hayas conseguido un nuevo empleo. Impropiedad. ¿Qué es la impropiedad? La impropiedad consiste en la falta de uso de palabras, dándole un significado diferente al que tienen. Hablar con impropiedad es un síntoma o falta de cultura, además de la incomprensión del mensaje. El único remedio eficaz para acabar con este vicio del lenguaje es desarrollar la lectura. Ejemplos. Es un ejecutivo agresivo. Lo correcto sería decir es un ejecutivo audaz. Examinar el tema con profundidad. Lo correcto sería decir con detenimiento. Ostenta el cargo de presidente. Lo correcto sería decir ejerce el cargo de presidente. Ha terminado redactado de la ley. Lo correcto sería decir ha terminado la redacción de la ley. Nunca pasa desapercibido. Lo correcto sería inadvertido. Se registró una gran explosión en el municipio. Se produjo una gran explosión en el municipio. El pleonasmo consiste en el uso de términos que refuerzan lo dicho en una expresión, pero no añaden información valiosa, ya que sin ellos la frase se entendería igual. En otras palabras, el pleonasmo añade ciertos conceptos a una expresión que no son imprescindibles para que la misma se entienda, pero pueda contribuir a enfatizar lo expresado. Ejemplo, sal afuera inmediatamente. Cuando estoy triste, subo arriba y me encierro en el altillo. El gerente no es más un mundo que no habla. Aunque es útil para la expresividad, el pleonasmo también puede considerarse como un defecto o una falencia del lenguaje.
La redundancia implica la repetición de contenidos que a partir del agregado de los datos es necesario aclarar que al final del trayecto se encuentra afuera, ya que es imposible salir adentro. En sentido similar, ya que no puedes subir abajo. Por otro modo, de detallar que mudo es incapaz de hablar también es redundante. Cabe señalar de que existen ciertos pleonasmos que podamos advertir con facilidad en el lenguaje popular, ya que suelen ser motivo de burlas, como ocurre con los mencionados salir afuera, subir arriba. Es difícil declararse inocente del uso incorrecto de esta figura. Vemos algunas expresiones que combinan conceptos de manera innecesaria, ya que la mayoría de expresiones de habla hispana usamos a menudo en la comunicación oral. Ven aquí, cállate la boca, planes de futuro, volar por los aires y cita previa. Como puede apreciarse, no se trata de construcciones de aspecto incorrecto o poco oculto, sin embargo, una vez de ser analizadas, todas aquí son redundantes. 6. Como sexto punto tenemos lo que es el solecismo. Se reconoce por ser un error en la sintaxis o en la conjugación verbal que quita pureza y exactitud a un idioma. Ejemplo, esperemos que no haya problemas en el estadio. En general se llama solecismo a toda violación en las normas sintácticas. Podemos distinguir las siguientes clases de solecismo. Tenemos la primera, discordancia o falta de concordancia. Consiste en violar la conformidad que debe existir entre los accidentes gramaticales, género, número y persona. Los siguientes errores de concordancia se deben a que se aplican innecesariamente reglas relativas a la conformidad de los accidentes gramaticales. Un poco de agua, una poca de agua, un poco. Están medio dormidos, está medio dormido. Hubo manifestaciones. En el salón no pueden haber alumnos que no estén inscritos. Puede, la palabra correcta debería ser puede. Son solecismo todos aquellos errores que cometemos al redactar y escribir oraciones que consisten en alteraciones a las normas y usos y funciones de las partes del lenguaje. Utilizamos en la forma incorrecta las preposiciones. Por ejemplo, de acuerdo a, en vez de decir de acuerdo con. De gratis, la manera correcta es gratis. En base a, en vez de decir a base de. Cuando utilizamos de manera incorrecta los pronombres y las variantes pronominales. Incorrecto. Yo te digo a ustedes en vez de decir yo les digo a ustedes. Yo volví en sí en vez de decir yo volví en mí. Cuando una oración carece de concordancia gramatical, por ejemplo, en el grupo llegaron, el grupo llegó, mesas y escritorios viejos, mesas y escritorios viejos. La área de estudio, el área de estudio. Cuando utilizamos formas verbales incorrectas, ejemplos, hace muchos meses, de manera correcta, hace muchos meses, hubieron fiestas, hubo fiesta, carta, contenido, información, carta que contiene información. Como séptimo punto tenemos lo que es el vulgarismo. Es una expresión morfológica, fonética y sintáctica empleada en lugar de una palabra correcta y que no se considera parte de la lengua culta. Los vulgarismos no han de ser necesariamente signos de ignorancia, sino que dependen del contexto, es decir, la región en el que se halla el hablante. Hasta no hace mucho no era raro que se trataran como vulgarismos variantes del español, en particular en muchos giros americanos, como recién, mamás, etc. Actualmente son aceptadas como correctas. Ejemplos de vulgarismo compuesto de más de una palabra con la expresión correcta, a la que, cuando, a pretexto de, con el pretexto de, agarré y entonces, contra más, cuanto más, de seguro que, seguramente, seguro que, en favor tuyo, a favor, en tu favor. Estar maldecido, estar maldito, lo más,
la mayor parte. Gracias.